La coeducación o educación en igualdad es una propuesta clave del Gobierno del Principado de Asturias. Somos un Gobierno progresista y, como tal, siempre estamos apoyando las conquistas y los avances sociales. La igualdad efectiva entre hombres y mujeres es una prioridad para este equipo de Gobierno. Y eso es algo que no se queda en una mera declaración de intenciones, es algo que usted misma puede comprobar en nuestra gestión y en la seriedad con la que habitualmente intentamos tratar estos temas. ¿Y por qué debemos ser una comunidad autónoma coeducadora? ¿Cuál es ese motivo? Pues por una razón muy sencilla, señoría, por protección. Por protección. La coeducación es un instrumento que debe servir como herramienta protectora de la violencia contra las mujeres. Formar personas desde la perspectiva de igualdad hace que tengamos una sociedad mejor y es un factor de protección tanto en el ámbito laboral, como académico, como personal, como social. En nuestra actual ley, en el ámbito educativo, tenemos suerte porque la nueva ley educativa, la LOMLOE, protege y refuerza ya en su preámbulo lo que es la coeducación y hace referencia a la adopción de un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la prevención de la violencia de género. Y además incluye entre los principios, no solo en el preámbulo del sistema educativo, referencias expresas a la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. La educación en igualdad está impresa en el ADN, por tanto, de la actual ley educativa, algo que, por supuesto, nosotros apoyamos totalmente. Y lo apoyamos con hechos. Como sabe, acabamos de finalizar la primera etapa de nuestra ordenación curricular. Esto es la adaptación de los Reales Decretos de Enseñanzas Mínimas de ámbito nacional a la realidad de nuestra autonomía. Y esto es algo que hemos realizado a través de los currículos también, ya que, siendo conocedoras de la importancia que teníamos entre manos, hemos sido ambiciosos y ambiciosas, y a los más de 120 docentes que han participado en el desarrollo curricular de nuestros decretos les hemos dado 3 premisas claras de mano antes de empezar, y una de ellas era el enfoque coeducativo que debían de tener nuestros currículos, los currículos asturianos, de manera transversal. Es algo que excede el contenido de una u otra materia y debe presentarse y analizarse siempre desde una perspectiva global. No hay un solo elaborador o elaboradora que no haya recibido esa directriz. Y además, desde la Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad, en colaboración con la Dirección General de Igualdad, se trabajó en la creación de equipos específicos de docentes seleccionados por su trayectoria educativa en aspectos de igualdad para realizar una revisión a esos currículos antes de su publicación. Por lo tanto, y una vez finalizada esa tarea de los y las elaboradoras, que ya parte de una premisa clara, se realizó una revisión de todos los documentos. El resultado son unos currículos que nos hacen sentir orgullosos por cómo se concibieron y por su resultado. Alcanzar la meta de la igualdad efectiva de todas las personas supone también apoyar la formación del profesorado. Debemos dotarlo de los conocimientos y estrategias que permitan abordar actividades de enseñanza-aprendizaje desde la introducción a la innovación, las garantías de la equidad y, sobre todo, dándoles un soporte coeducativo. Así que también se trabaja en esta línea en toda la formación. En nuestros planes anuales de formación del profesorado para el 19-23, la coeducación ha sido y será y es un eje clave. Y a este modo, pues, de ejemplo, le puedo dar, por ejemplo, este trimestre 22-23 se ofertará un curso sobre identificación y prevención de la violencia de género desde las aulas, unas jornadas presenciales sobre igualdad en el CPR de las Cuencas, el otro era en Gijón, o una ruta formativa sobre igualdad de manera online y de manera regional. Señoría, me parecía muy importante contarle todo esto antes de entrar a hablar de Coeducastur, porque no partimos de cero y es importante señalarlo. No somos una comunidad que haya estado parada, sino una comunidad que siempre ha estado activa. Hace muchos años ya que en la educación asturiana se trabaja desde la igualdad y por la igualdad. Desde el verano pasado, momento en el que asumí el cargo de consejera, hemos estado trabajando intensamente en la elaboración de un decreto. Es el armazón que hará posible llevar a cabo el plan de coeducación, a través de la Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad y en colaboración también con la Dirección General de Igualdad. Llegados a este punto, me parece importante clarificar algún concepto. Usted me pregunta por Coeducastur, un programa sin duda importante que pretende asentar iniciativas desarrolladas en los últimos años en un documento completo al servicio de los centros educativos. Contaremos para todo ello siempre con familias, profesorado y fuerzas sindicales. Pero la apuesta del Principado es antes dar a la coeducación rango de norma para lograr y conseguir que perdure en el tiempo y después elaborar un plan, ese plan, señoría, en lo que conocemos como Coeducastur, y por esta razón en estos momentos estamos tramitando ese decreto que regulará la coeducación en el sistema educativo asturiano.
Porque nuestra intención, señoría, es no solo disponer de contenidos para los centros educativos. Hay muchos contenidos a lo largo del territorio nacional. No solo queremos contenidos, nuestra intención es blindar y proteger la educación en igualdad. Queremos que la coeducación y la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sea una realidad en nuestro sistema educativo y dure y perdure en el futuro. Hay otras comunidades que han realizado planteamientos en torno a planes y programas de coeducación que han fracasado por dar pasos demasiado rápidos o por no estar respaldadas por instrumentos normativos. Podríamos hablar, sin ir más lejos, del ejemplo de los compañeros de Navarra con su plan Escolae. La resolución dictada por la Dirección General de Educación fue anulada por haberse prescindido, a juicio del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, total y absolutamente, estoy leyendo literal, del procedimiento legalmente establecido. Y es por ello, y vistos los antecedentes, que nos parecería razonable y fundamental que nuestro tránsito hacia la normativa reguladora de la coeducación en el sistema educativo asturiano tuviese un decreto que le diera esa solidez y ese rango normativo, el instrumento jurídico que la cubriera. Insisto en explicarle esto del decreto porque estamos trabajando, siempre lo hemos hecho, desde la Consejería de Educación y de ahí emanará después el plan de aplicación en nuestras aulas, que es lo que a día de hoy se denomina Coeducastur. Es el contexto, es un poco largo, pero me parecía relevante explicarlo. Ahora que ya he explicado y se saben nuestros planes y por qué hemos elegido esta línea de trabajo en coordinación con la Dirección General de Igualdad, permítame que le informe de en qué punto nos encontramos ahora mismo y cuáles son los plazos que manejamos. El decreto ha pasado ya el trámite de información pública y también por el Consejo Escolar del Principado de Asturias. En este momento se está cerrando el nuevo texto con el informe de las alegaciones derivado de ambos procedimientos. Y una vez que la redacción del nuevo texto haya concluido, continuaremos con los trámites reglamentarios. Esperamos que esté listo en apenas unas semanas y después pasaremos el texto al resto de las consejerías para que realicen sus aportaciones al texto. Se remitirá al Consejo Consultivo y finalmente irá al Consejo de Gobierno. La tramitación que nos queda por delante no es demasiado extensa. Aunque todavía no está terminado, sí puedo adelantarle algunas líneas generales del documento que regula el desarrollo de la coeducación en el sistema educativo asturiano y que habla de una educación en igualdad y prevención de la violencia en toda la red de centros del Principado de Asturias. Se establece, por ejemplo, que las medidas generales de coeducación estén vinculadas con el desarrollo curricular y que sean parte integrante de cualquier actividad educativa implementada en los centros de forma transversal. Incluye además aspectos relativos a la formación en materia de igualdad a los docentes y plantea la elaboración de guías y materiales de apoyo a la acción educativa para el desarrollo de los planes o programas de coeducación. Estos planes deberán ser aprobados cada 4 años por el propio Consejo de Gobierno. Y estas son algunas de las líneas generales del decreto que ya le digo que está en fase de incorporación de las alegaciones. Y avanzaré un paso más. Vamos a hablar ahora de ese plan o planes que emanarán del decreto y del que ya se han dado pasos. La Dirección General de Igualdad diseñó una propuesta de materiales que comenzó en el curso 2020-2021, un primer pilotaje en 5 centros educativos en educación primaria de Asturias. De hecho, uno de esos 5 centros piloto que participaron desde el primer momento en ese pilotaje era el mío, el Colegio Público Montevil. Yo estaba dentro de ese primer pilotaje. Y en el curso 21-22 ese trabajo previo se extendió y se realizaron más pilotajes en escuelas de 0-3, en educación infantil y primaria y por primera vez en los colegios de educación especial. En el momento actual, según información de la Dirección General de Igualdad, se está elaborando también una propuesta con los cuadernillos de trabajo para formación profesional, tal y como se ha informado en la mesa de concertación. Todas esas propuestas de materiales serán estudiadas por la Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa para adaptarlas, por un lado, importante, a nuestro sistema educativo, por otro lado, a la organización de los centros y, en tercer lugar, no menos importante, a la nueva ley educativa, la LOMLOE. ¿Y cuáles son las previsiones que manejamos? Señoría, nuestra idea consiste en aprobar el decreto y el plan durante el actual curso escolar. El objetivo es, por tanto, llegar con todo el desarrollo de la propuesta asturiana para poder comenzar el próximo curso escolar con todas las garantías de que la coeducación o educación para la igualdad sea una realidad en el sistema educativo a partir del curso 2023-2024, por tanto. Esa es la fecha que manejamos. Como le digo, es una previsión, pero realmente creo que vamos a poder llegar. Me puede decir que vamos justos con un compromiso de legislatura de nuestro Gobierno, es cierto, eso se lo tengo que reconocer porque es verdad, pero me gustaría que tuviese en cuenta
sin ánimo de darle excusas, pero es la realidad de nuestra Dirección General, que esa Dirección General, además de esto, ha sacado y ha tramitado el decreto puesta en marcha de todos los currículos de la LOMLOE y ha supuesto un esfuerzo grandísimo de desarrollo normativo. Nosotros no queremos dar traspiés, queremos que tenga el mayor soporte detrás y queremos que nuestro plan de coeducación del Principado de Asturias vaya sobre seguro y comience para seguir adelante y en un futuro no tenga ningún traspiés. Esa es nuestra idea, con eso trabajamos y, bueno, muchas gracias. Gracias, señora consejera. El turno de preguntas. Comenzamos por 15 minutos con el Grupo Parlamentario Podemos Asturias. Tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias también, señora consejera, por este repaso que hemos hecho sobre el programa Coeducastur. Yo he de decirle que es una cuestión vital que este programa se ponga en funcionamiento, es decir, la vida de muchas mujeres, de muchas personas y la convivencia entre hombres y mujeres y demás, y toda la diversidad que tenemos en las aulas educativas, depende de que este programa se ponga en funcionamiento. Le diré que Asturias tiene la enorme suerte de contar con algunas de las mejores y más reconocidas profesionales en temas coeducativos, desde la Dirección General de Igualdad, de todo el Estado español e incluso a nivel internacional, señora consejera, porque sabemos que algunas de las personas que fueron parte integrante del diseño y puesta en funcionamiento del programa, en este caso en Navarra, como usted decía, han trabajado y están trabajando y han diseñado este proyecto, que es un proyecto muy ambicioso, pero sobre todo es un proyecto muy riguroso, es un proyecto serio y es un proyecto que necesitamos en Asturias. Y justamente más ahora que nunca, señora consejera, con todo lo que está pasando, se están removiendo los cimientos de logros que ya teníamos conseguidos, se están cuestionando aquellas cosas, aquellas luchas o aquellos derechos que ya habíamos obtenido y que ya los teníamos asentados y, por tanto, requiere de mucha celeridad que este programa Coeducastur se ponga en funcionamiento. Yo quería preguntarle, porque lógicamente en su tiempo de intervención lo ha hecho, ha hecho un recorrido bastante amplio, pero también sucinto, y me gustaría preguntarle ¿cuándo prevén ustedes, es decir, cree usted que la consejería, ya que este curso, que es una pena, señora consejera, que se acabe la legislatura y no hayamos podido poner en funcionamiento el programa Coeducastur, insisto, es una pena porque ya si lo hubiésemos puesto en funcionamiento, se hubiese puesto en funcionamiento el próximo año educativo, lo que sería, pues estaríamos hablando de un programa ya consolidado. Me gustaría preguntarle si ustedes creen que cuentan o que tienen todos los instrumentos o que van a poder realizar todas las, no modificaciones, las actuaciones necesarias para que tengamos este decreto aprobado y para que el curso próximo, que sería el curso 23-24, el programa Coeducastur sea ya una realidad en las aulas asturianas. Gracias. Sí, yo sí lo creo, porque los cálculos que nosotros manejamos, el decreto entendemos que va a terminar antes, debería estar antes de que finalizara el curso escolar, con el plan de Coeducastur que emana del decreto, hay que estudiarlo y analizarlo de manera conjunta con la Dirección de Igualdad, y además conozco personalmente a las personas que están implicadas en ello y comparto la valía profesional que tienen con usted. Y yo entiendo que sí, que el curso escolar que viene se podrá echar a andar de manera real la implantación. Y antes de que acabe el curso tendremos el decreto y tendremos el plan. Esos son los márgenes que tenemos y creo que vamos a llegar a tiempo. Sí, lo creo, sí. Señora consejera, teniendo en cuenta que este programa Coeducastur ya lleva bastante tiempo finalizado, de hecho yo le he de decir que me sorprendió mucho en la circular de inicio de curso del presente año, me sorprendió mucho no ver instrucciones para la implantación de este programa Coeducastur. ¿Cuáles son las razones por las cuales se ha tardado tanto o hay tanto problema para poner este programa en funcionamiento, cuando ya le digo que lógicamente va a contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara, como no puede ser de otra manera, y porque nos parece algo urgente y necesario precisamente por la situación que estamos viviendo? ¿Cuáles han sido las causas, señora consejera, para que el programa Coeducastur no sea ya hoy en día una realidad en las aulas asturianas? Bueno, lo he intentado explicar, a lo mejor pasa como fue tan larga la intervención, a lo mejor no me expliqué bien. Antes de nada, había que darle un rango normativo suficientemente estable para que no cayera a corto plazo, como ocurrió, y por eso hablé de Navarra, de Escolae. Para eso había que hacer un decreto, y del decreto emana un plan.
La Dirección General de Igualdad había estado trabajando previamente, es cierto, en el plan de Coeducastur, al que usted menciona, en el que yo participé inicialmente en el pilotaje, y ahora falta que desde nuestra consejería, la Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad, se ponga en común ese trabajo conjunto y se adapte a la organización de los centros y se adapte también a la nueva ley educativa, la LOMLOE. Quiero decir, la propuesta de implantación es conjunta y para ello hace falta que se trabaje por las dos partes. Simplemente dense cuenta que para echarlo a andar dentro del sistema educativo, nosotros simplemente tenemos que analizarlo en detalle. Ahora estamos centrados en el decreto, que yo creo que bueno, es cuestión de tiempo, porque ya es caminar y el texto ya está prácticamente finalizado, y a partir de ahí tendremos que analizar el plan conjuntamente, y yo pienso que antes de que termine el curso actual ya estarán las dos cosas en marcha. Esa es la razón. Gracias, señora consejera, pero sigo sin entender cuál es el razonamiento, si me lo puede explicar, por el cual no está ya funcionando ¿Cree usted que habría posibilidades también, de intentar echar a andar el programa Coeducastur en alguna de sus vertientes, porque usted bien sabe que el programa es muy amplio, es muy ambicioso y abarca absolutamente todos los ámbitos educativos? ¿Habría alguna fórmula, señora consejera, de que se diera algún paso en este sentido antes de la finalización del curso? Usted hablaba de los centros educativos que habían sido pilotos de la implantación de este proyecto. Este proyecto va por fases, también necesita formación del profesorado de algunas de esas áreas que contribuye a formar la totalidad del programa Coeducastur. ¿Usted cree que se podrá hacer algo antes de que finalice el presente curso en el que estamos, el curso lectivo? Los pilotajes se han ido haciendo, creo recordar, dije antes, del 2021. Comenzaron y los pilotajes se pueden seguir haciendo, pero de forma generalizada y establecida en todos los centros asturianos no se puede hacer hasta que no esté el decreto. El decreto, vuelvo a repetir, y es muy importante porque se ha estudiado por todos los servicios jurídicos habidos y por haber. El decreto lo que hace es darle rango normativo y proteger la propia coeducación, proteger a ese propio plan. Entonces, hasta que no tengamos ese decreto y después se analice el plan en detenimiento, no podremos echarlo a andar. Pilotajes puede haber, como ha estado habiendo hasta el momento. Eso no es una cuestión, no tiene ningún problema. Los pilotajes los ha ido habiendo siempre, desde que empezaron a andar con él. Ahora nos falta acabar este trámite legal para que continúe y cuando se eche a andar no pare. Esa es la realidad y el objetivo con el que estamos trabajando. Muchas gracias, señora consejera. ¿Han tenido en cuenta ustedes la opinión del profesorado a la hora de la implantación de este proyecto Coeducastur? Me refiero que si han tenido sesiones de trabajo o han podido recabar la opinión del profesorado con respecto al programa en sí, con respecto a la fórmula de su implantación. Gracias. Bueno, nosotros seguimos muchos trámites, entre ellos va al Consejo Escolar y entre ellos lleva una serie de trámites que antes he dirimido y explicado para que puedan llegar al final, ¿no? Además de todo esto, nosotros siempre tenemos una comunicación fluida, intentamos tener una comunicación fluida con los comités de direcciones y con las fuerzas sindicales siempre que sea necesario. Comentaba antes que para nosotros es muy importante que antes de que salga a los centros educativos asturianos, como usted me pregunta, de manera generalizada y se extienda a todos, que tengamos un plan de Coeducastur, como usted dice, que haya escuchado previamente al profesorado, a las familias y a las fuerzas sindicales. Eso nosotros lo tenemos que hacer desde la Consejería de Educación. Ese trabajo lo tenemos que hacer y lo haremos antes de que salga. Es algo fundamental. Por eso no solamente se puede hacer un plan sin más. Lo que necesitamos es, por un lado, tener un marco normativo, por otro lado, tener un buen plan, tener una buena propuesta, que sin duda la hay, no lo dudo. Por otro lado, hacerla nuestra en relación a la organización de centros, a las necesidades de los profesores, a la nueva ley educativa, que no es igual que la que había anterior. Y todo eso, cuando tengamos ese puzzle hecho, echarlo a andar. Eso es lo que queremos hacer para que no haya traspiés, protegiendo a la comunidad educativa y escuchando a todas las partes, que son muchas, porque es algo que entendemos que es transversal y que tiene que entrar de la mejor forma en los centros educativos, en todos.
Muchas gracias, señora consejera. Usted hablaba de la realización del decreto para que tenga un marco jurídico, un marco sobre el que se sostenga el desarrollo del programa Coeducastur. Pero además del desarrollo de este decreto, ¿cómo va a ser su implantación? Es decir, ¿ya tienen medidos los pasos, tienen adelantados este trabajo? ¿De qué manera se va a hacer? ¿Cómo se va a llevar a cabo en los centros educativos, a las aulas? ¿Cómo se va a bajar a las aulas? ¿Cómo se va a trabajar en los diferentes niveles? No solamente en los niveles educativos, sino también en los niveles administrativos. Es decir, toda esa arquitectura compleja que supone la implantación del programa Coeducastur, ¿ya lo tienen trabajado? ¿Podría adelantarnos algo al respecto? Gracias. Bueno, el decreto en sí detalla en la medida de lo posible una serie de pasos y de estructuras básicas que tiene que tener en los centros educativos. El plan que cada centro educativo tiene que concretar con una serie de ítems que se incluyen en el propio decreto y bueno, el seguimiento que se tiene que hacer desde los propios centros, desde la Inspección Educativa y desde la Consejería de Educación. Eso es algo que está ahí. Pero bueno, de aquí a que al año que viene tenemos que concretar mucho más cómo se hará y tenemos que informar de una manera más pormenorizada, pero para llegar a ese momento antes tenemos que tenerlo todo concretado y organizado. Tenemos que sacar el decreto, que yo creo que ya, la verdad, le queda poco para que finalice, y a partir de ahí sacar adelante el plan, y todo ello planificando con la necesidad suficiente para que entre el curso que viene, que yo creo que no debería haber mayor problema en que ocurriera eso. Muchas gracias de nuevo, señora consejera. Con lo cual, según lo que estamos entendiendo o lo que está entendiendo esta diputada, es que primero va a ser la aprobación del decreto, que usted dice que va a ser en pocas semanas, tampoco afina exactamente cuántas semanas, pero una vez finalizada la aprobación de este decreto, yo entiendo que ya van a empezar con el proceso de implantación, por lo menos estudiarlo. Se lo digo, señora consejera, porque tenemos el marco estatal de la LOMLOE, que facilita con mucho precisamente la implantación de este tipo de programas que son muy ambiciosos, señora consejera, pero que son altamente demandados por el profesorado y por las familias también. Las familias que llevamos a nuestros hijos e hijas a los centros educativos públicos queremos que haya formación precisamente coeducativa en los centros educativos para que cada niño y cada niña se desarrolle como considere oportuno desarrollarse, para que se pueda trabajar ese ámbito fundamental de desarrollo personal y de libertad personal, que es esencial para la convivencia. Por tanto, le pido que afine un poco más, señora consejera, una vez que tengamos aprobado el decreto, ¿cuánto van a tardar ustedes en establecer, lo que yo le decía, esa arquitectura de implantación? ¿Cómo se va a aterrizar el programa Coeducastur? No sé si van a hacer un informe para desarrollar, en el que desarrollen cómo se va a implantar el proyecto Coeducastur. No sé si van a esperar un tiempo. Lo que yo le digo, señora consejera, es que realmente es una pena que ya no esté en las aulas educativas, en los centros educativos, este programa, y por tanto me gustaría que afinase un poco más en todo ese procedimiento, de manera que podamos salir las diputadas y diputados de esta comparecencia y de esta Comisión de Educación con una idea más o menos clara de que ustedes realmente sí están trabajando los tiempos y si tienen por lo menos una estructuración, aunque sea no muy pormenorizada, pero al menos una idea de cómo tienen que hacer esa implantación. Por tanto, le repito, una vez aprobado el decreto, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos, señora consejera? Gracias. Los plazos no son en semanas, el decreto no está finalizado en semanas, queda más plazo, porque dése cuenta, se lo decía antes. Nosotros ahora, las alegaciones, todavía se están estudiando las alegaciones, van a salir ya, pero continuaremos con los trámites, que son los siguientes. Después se pasará el texto a las consejerías para que realicen sus aportaciones, se lo comentaba antes. Después se remitirá al Consejo Consultivo, que lleva el tiempo que lleva, y finalmente irá al Consejo de Gobierno. Y la tramitación no es muy larga, pero bueno, queda este tiempo que nos queda. Y a partir de ahí, nosotros lo que tenemos que hacer ahora es estudiar la propuesta de la Dirección General de Igualdad, concretarla a la organización de los centros, a las necesidades que existen de manera conjunta, sentarse y entre todos sacarlo adelante para que se adapte a las necesidades, a escuchar también a las direcciones de los centros, escuchar a los sindicatos y entre todos hacer una propuesta común. El plazo que le hacemos y el cronograma que nosotros tenemos marcado es de cara al curso que viene, porque es la realidad, no da tiempo material a que comience antes de finalizar el año. Entonces, esa es la propuesta que hacemos y la planificación que tenemos. No puede empezar antes un plan si no tiene decreto, porque podríamos tener problemas, como ha ocurrido en Navarra, y eso es lo que no queremos que ocurra bajo ningún concepto. Por eso no se ha echado a andar con anterioridad. Muy bien, muchas gracias, señora consejera. No haré más preguntas. Esperaremos a la fijación al tiempo de la fijación del turno de la fijación de posición, para hablar un poco más pormenorizadamente del programa Coeducastur. Nada más. Gracias. Gracias, señora presidenta.